El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes presentó un informe donde se evidencia las violaciones que se han cometido contra las universidades y los universitarios. Este trabajo fue hecho con otros observatorios de las instituciones de educación superior venezolanas. Es el resultado de un esfuerzo conjunto de la coalición de centros y cátedras universitarios de derechos humanos, que en este momento agrupa a 6 universidades de todo el país. Este informe es el primero de su tipo que se realiza, producto pues de una coalición de cátedras universitarias de derechos humanos, el primero que se realiza en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Un informe que visibiliza la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria desde el ámbito de los derechos humanos y específicamente desde el ámbito del sistema de educación universitario, cómo justamente la libertad académica y la autonomía universitaria degradan lo que es el disfrute del derecho a la educación. Y el informe comienza o hace pues, una documentación básicamente desde el año 2011 hasta el año 2017 en toda Venezuela. Sin embargo, ubica este informe las agresiones, la política, las políticas, las prácticas y la imposición de normativas que restringen la autonomía universitaria y la libertad académica desde el año 2003, con la creación de la Misión Sucre y la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es un sistema, pues, la implantación de un sistema paralelo de universidades no sometido o no obedeciendo pues o sometidos al principio de autonomía universitaria y libertad académica. La autonomía universitaria y la libertad académica, el informe lo revela también en una primera parte que es absolutamente novedosa y llena un vacío que no solamente es necesario en el ámbito de los derechos humanos, sino también un vacío que había que llenar en el ámbito del conocimiento universitario y de todo el tema de la educación superior en Venezuela, que es la creación de una metodología con indicadores para poder efectivamente valorar y entender en qué consiste realmente la libertad académica y la autonomía universitaria como aspectos esenciales del disfrute del derecho a la educación. Entonces, la primera parte del informe trata justamente sobre esta metodología que se crea para poder incluso también determinar cuando el Estado está incumpliendo las obligaciones que tiene con respecto al respeto al derecho a la educación desde la perspectiva de la autonomía universitaria y la libertad académica, íntimamente vinculados con el derecho de libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho de asociación, el derecho de manifestación. Entonces, en segundo lugar, el informe trata sobre lo que ha sido todas las políticas de acoso desde el punto de vista de agresiones a estos derechos. Tenemos está visibilizado varias agresiones que se han hecho a la Universidad de los Andes, el caso del estudiante Carlos Ramírez, llevado ilegalmente ante la justicia militar, y otros universitarios dentro de Venezuela, profesores y estudiantes. Está el caso del cierre de medios de comunicación universitarios, las agresiones a ULA FM en Táchira, el cierre de ULA TV, recientemente las agresiones a periodistas, uno de ellos pues en 2014 Leo León, podemos recordar que incluso tuvo un juicio. Todo esto está visibilizado. En tercer lugar, visibilizamos todo lo que tiene que ver con la represión indiscriminada, desproporcionada y el uso de la fuerza contra universitarios, lo que nosotros llamamos la criminalización, el hostigamiento, la censura, actos de intimidación hacia actores de la comunidad universitaria. Entonces, el informe concluye básicamente con visibilizando pues 3 aspectos o determinando tres aspectos que son los más importantes para decir que hay realmente una política y una práctica estatal de erosión y ataque a las universidades y agresiones a las universidades. En primer lugar, la creación de un sistema paralelo con una institucionalidad paralela también que tiene que ver con las agrupaciones de rectores, que se establece una agrupación paralela, una agrupación, digamos, de profesores también paralela a las naturales de las universidades. Todo lo que es la institucionalidad paralela, esta institucionalidad paralela va unida también a lo que tiene que ver con la legislación, es decir, la imposición de normas que son regresivas, que
restan las competencias propias de las universidades y se las atribuyen al Ejecutivo Nacional, a los ministerios. En segundo lugar, todo lo que es el acoso constante, el acoso presupuestario, es decir, todas las deformaciones económicas también influyendo en la recepción pues, del presupuesto por parte de las universidades, que se entrega tarde, se entrega justamente un presupuesto que ni siquiera llega a cubrir el 3% de las necesidades naturales de la universidad. Es decir, el presupuesto se va básicamente en lo que es pagar nómina. Entonces, ya se lo vamos a decir. En tercer lugar, el informe trata también todo lo que es el tema de la criminalización de los universitarios. El informe, pueden ustedes leerlo, es un informe muy amplio, cubre el país. El informe pueden hallarlo ustedes en la página web del observatorio www.uladdhh.org.be. El informe está publicado también, lo pueden hallar allí en los CD disponibles para todos ustedes, y allí pueden hallar las cifras y sobre todo pues el aporte que quiero que pues lo tengan en cuenta y lo resalten. Es la primera vez, es un primer trabajo que se hace en conjunto, coalición de centros universitarios. Nosotros hemos venido trabajando con distintas coaliciones anteriormente, pero es la primera vez que sale única y exclusivamente de estos centros universitarios de derechos humanos un informe tan amplio y sobre todo que proporciona esa metodología que hará posible trabajos posteriores. Esperemos que esto sea un punto de partida, un punto además de consulta, que sea consultado por la comunidad universitaria, por la comunidad en general de Mérida y del país, incluso que pensamos que es un referente en Latinoamérica, porque no hay demasiada bibliografía sobre este tema en Latinoamérica, y sea un punto de partida y un estímulo para otros continuar y seguir ahondando con este trabajo tan necesario y tan importante. El rector de la Universidad de los Andes también hizo sus observaciones sobre el informe que fue presentado en rueda de prensa. El primer aspecto tiene que ver, y disculpe que vaya a utilizar muchas metáforas, la historia normalmente se dice que la escriben los vencedores de la batalla, de la guerra, eso es lo que se dice. Quien les habla fue un actor protagónico en todo aquello que significó un cambio en la forma de ver las elecciones estudiantiles, que fue el caso de Nixon Moreno. O sea, el caso de Nixon Moreno fue un caso de injusticia, fue un caso en el que yo era el rector encargado de esta universidad, a pesar que era el vicerrector administrativo, y recuerdo todas las cosas que han pasado y estoy seguro que si la gente trata de reconstruir esa historia, seguramente va a haber mucha información en contra de Nixon Moreno y muy poca información formal, veraz, a favor de Nixon Moreno. Y cuando yo hablo de Nixon Moreno por mencionar un nombre, realmente lo que quiero es mencionar, no Nixon Moreno, quiero mencionar un movimiento estudiantil que simplemente deseaba unas elecciones objetivas, transparentes, y bueno, nuevamente un gobierno que se las veía perdidas, le dio con lugar un derecho de amparo al presidente de la FCU de aquel momento, que bueno, recientemente fue el candidato a gobernador nuestro. Entonces, tengo que referirme a ese punto porque a raíz de los sucesos del año 2014, esta universidad, este rector, a proposición de muchos de nuestros directores, deciden crear el Observatorio de Derechos Humanos. Entonces, yo quiero poner sobre la mesa otra vez la importancia que tiene que podamos tener un ente que pueda visibilizar las cosas que pasan y que frente al tiempo esa historia se escriba de manera correcta. O sea, oigo a los periodistas, sobre todo tantos comunicadores sociales, siempre hablar de la diferencia que hay entre ser neutral y ser veraz. ¿Sí? Entonces yo creo que bajo esa diferencia es que nosotros celebramos la creación del Observatorio de Derechos Humanos. En segundo lugar, debo también celebrar un trabajo como este que agrupa a varias universidades. O sea que ya el tema de la defensa de los derechos humanos, que tradicionalmente había sido objeto de estudio y campo de trabajo, por ejemplo, en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Simón Bolívar,
ya es objeto de estudio en otras instituciones. Ustedes pueden ver en el proyecto, ya se está incorporando la Universidad de Carabobo. Cuando tenemos reuniones con el resto de los rectores, ya ellos preguntan, ¿qué es eso que llaman Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes? Bueno, y hemos empezado a avanzar en tratar de crear una cultura dentro de las universidades de que seamos nosotros los entes que visibilicen todas estas violaciones sistemáticas y progresivas a los derechos humanos. Y el tercer aspecto tiene que ver en mi papel como víctima, pero no voy a hablar de Mario Bonucci, que es atacado por un gobernador como Alexis Ramírez o por unos estudiantes chavistas. No, quiero hablar como víctima universitaria, o sea, como universidad de los Andes. Y aquí quiero utilizar dos metáforas. Una metáfora que es la que yo he expuesto en varios foros, que llamo la universidad expropiada. ¿Qué hizo este gobierno cuando llegó en el año 99, 2000, 2001, 2002? Empezó a expropiar. Y dense cuenta, el gobierno expropia la industria cementera y acaba con la producción de cemento para que tú como pueblo tengas que depender del suministro escaso y costoso del cemento que te va a dar como dádiva el gobierno. O sea, un modelo cubano de dominación dictatorial. No es más que eso. Bueno, había que expropiar a la universidad. Pero la universidad no es un objeto o no es una institución del sector privado que tú puedas expropiar. Entonces, para que tú produzcas los mismos resultados de una expropiación, tienes que producir un asedio y tienes que producir un ataque sistemático, constante, pero además progresivo, cada vez con más fuerza. Y allí es donde viene la segunda metáfora, que debo señalarla y siempre la he manifestado como bandera para explicar los problemas universitarios, que es un artículo en el cual el padre Ugalde lo que dedica son 2 o 3 líneas, no más. Un artículo escrito en el año 2013, que habla de la universidad asediada, y él compara la universidad con un castillo medieval. O sea, ¿cómo se hacía para asediar, o sea, cómo se hacía para vencer en una lucha cuando la gente se resguardaba en un castillo con estas escenas románticas que ustedes pueden imaginarse, que existía un pozo de agua alrededor, con cualquier tipo de animales peligrosos, tú no puedes cruzar el río, el puente lo subieron, el castillo se mantuvo allí. Bueno, la única manera es de secar el castillo. O sea, los deja sin que entre alimentos, sin que entre agua, sin que entre absolutamente nada. Y poco a poco ese castillo se va muriendo de mengua. Bueno, esa es una imagen que tiene el padre Luis Ugalde en ese artículo, que es el que yo he utilizado muchas veces, sobre todo en los actos de grado donde ya tenemos a personas que van a representarnos fuera y que deben llevarse un mensaje del peligro que se cierne sobre la Universidad Venezolana, y que yo creo que está muy bien reflejado en este trabajo, que dicho sea de paso, es un trabajo de corte científico, no solamente tiene que ver con el tema de la defensa de los derechos humanos, sino que él está brindando a la academia una forma metodológica de hacer un trabajo para visibilizar algo y que tenga un sustento científico, y al ser sustento científico expuesto a los pares, bueno, está expuesto a la crítica, y si usted quiere criticarlo, no puede hacerlo bajo lo que nos acostumbra el gobierno, que es un discurso politiquero de descrédito. No, usted tiene que aterrizar en el mismo plano de los académicos. Si usted quiere desvirtuar este informe, usted tiene que hacer un trabajo bajo el mismo rigor metodológico. Ahora fíjense, en esa universidad asediada, les quiero recordar un capítulo un poco más anterior a donde se inicia este informe. Cuando el gobierno llega, lo primero que hace es colocar candidatos del chavismo en las elecciones y usar mucho dinero para promover esos candidatos. Aquí en la ULA tuvimos un candidato a vicerrector académico. No voy a mencionar su nombre, pero es un hombre de descendencia afrolatina. Ya se fue, pues, ya se jubiló y se fue. Director nuestro. Después él se dio cuenta que el camino de la felicidad no era la revolución del siglo XXI.
no era el socialismo del siglo XXI, pero eso fue un candidato del chavismo, fue un candidato de Merente, fue un candidato de mucha gente acá en esta universidad. Y por supuesto no logró absolutamente nada. Le gana Humberto Ruiz. Pero ¿qué pasó en la central? En la central pasó lo mismo. Hubo una elección, hubo candidatos chavistas y no ganaron. ¿Y cuál fue la respuesta en la Universidad Central de Venezuela? ¿Recuerdan ustedes el ataque y el secuestro a la Universidad Central de Venezuela por un grupo de personas donde estaban profesores, empleados, obreros, estudiantes, de un famoso colectivo Alexis Vive, creo que se llama? ¿Recuerdan? Bueno, ahí es donde empieza el asedio a este edificio. Y usted puede empezar a mirar a partir de ese momento toda una serie de acciones que, si bien cierto, no están escritas porque no las conocemos, por la vía de los hechos, usted sí puede decir hay una política gubernamental no escrita para destruir el modelo de universidad que conocemos hasta ahora. Lo segundo que yo puedo rescatar en esta historia, voy a tratar de colocar las cosas más gruesas, tiene que ver con algo que se llama Misión Alma Mater, que tiene que ver precisamente con lo que ha expresado Mayda. O sea, se crea una universidad bolivariana, se crea una misión Sucre, pero el gobierno se da cuenta que eso no es suficiente y que crear una universidad de calidad que compita no es una cuestión de dinero ni de ganas, es una cuestión de mucho esfuerzo. Esta universidad tiene 232 años de historia y miren todo lo que nos falta por hacer. Siempre nos falta algo por hacer, no todo está hecho. Entonces, deciden crear un proyecto Alma Mater, del cual nosotros tuvimos algunos elementos escritos, y era transformar a todos los institutos universitarios tecnológicos y colegios universitarios en universidades. Ahí tienen un ejemplo, la Universidad Territorial Clever Ramírez, Politécnica Territorial Clever Ramírez. Ese es uno de esos ejemplos. Entonces, teníamos en aquel momento 10 universidades, dentro de las cuales hay 5 universidades autónomas tradicionales y 5 universidades autónomas que lo habían logrado con el tiempo y con mucho esfuerzo. Bueno, en este caso eran 6. Habían 11 universidades, pero habían 4 universidades más que también habían logrado su autonomía. Les estoy hablando de la UNEYES, les estoy hablando de la Simón Rodríguez, les estoy hablando de la Rafael María Baral, les estoy hablando de la... 2 más, pero hay 5 universidades que fueron intervenidas. Pero más historia, qué lástima que no se ha escrito. Y que siempre le va a escribir el vencedor, y por eso que empecé este discurso de esta manera, y por ello es la importancia de tener registros como estos. ¿Cómo fue la intervención de la Universidad de los Llanos Experimental Ezequiel Zamora UNEYES? Fue una intervención propiciada por la Asociación de Profesores que era abiertamente opositora a Chávez, pero que estaba en contra del rector. Y simplemente el chavismo se valió de esa circunstancia e intervino la universidad. Y después que él intervino no la soltó y la destruyó. Y ahí lo puedo decir con propiedad porque tengo un hermano que incluso fue autoridad en esa universidad. Pero tenemos el caso de la Universidad Simón Rodríguez, que era una universidad, digamos, atípica dentro de las universidades nacionales porque era la universidad que respondía a las necesidades de todos los municipios, estados. La Universidad Simón Rodríguez estaba presente en todas partes. En el 2002 fue intervenida, pero en el 2002 un Tribunal Supremo de Justicia le ordena a los interventores que tenían un plazo, no sé de cuántos meses, de 3 meses, para hacer un reglamento electoral y hacer elecciones. Y lo estamos esperando. Pero el chavismo dice que no hemos cumplido nosotros. Y la Simón Rodríguez está esperando desde el año 2002. Entonces, esa misión Alma Mater, que tenía que ver entonces con intervención, con creación de nuevas universidades, lo que quería era crear un sistema paralelo, no solamente educativo, sino político en el CNU. En estos momentos, y lo debo decir con propiedad, yo no sé cuántas universidades hay en el CNU.
que soy un rector, yo no sé cuántas hay. O sea, yo siempre empiezo a contar y digo, las cuento por el lista protocolar que aparece en la página del CNU, pero cuando llego a una reunión me encuentro con rectores que son de universidades que yo ni conozco. Por ejemplo, ¿ustedes saben dónde queda la Universidad de los Trabajadores? ¿Tienen ustedes alguna idea? Físicamente, ¿dónde queda? Pues yo siempre pregunto, ¿dónde queda esa universidad? Como que, ¿dónde quedan otras? Yo no sé dónde... ¿Ah? De la pesca, yo no sé dónde quedan. Y eso sucede en un CNU que es el que toma decisiones. Por fortuna, la composición del CNU no ha cambiado y todavía tenemos votos plenos las universidades autónomas. Y ellos tienen un voto muy pequeño, pero la cantidad es tan abrumadora. Ustedes miran un Consejo Nacional de Universidades y le estoy hablando de unas reuniones de cerca de 200 personas. O sea, están como 60, 70 universidades entre privadas, pública, pero además ellos invitan a toda cuanta persona se le ocurre, representante de consejeros ante del ministro, ante consejo universitario, cualquier funcionario. Bueno, eso es alma mater, pero alma mater no ha concluido, ¿no? O sea, que ese es el otro cuento. Alma mater empezó por allá en los años 2003, 2004, pero no ha concluido. Todavía usted sigue mirando en el CNU creación de nuevas universidades. Porque antes era pasar los politécnicos a universidades, luego era crear universidades temáticas, Universidad de la Pesca, Universidad de los Trabajadores, Universidad de la Salud, Universidad del Deporte, Universidad de tal. Y quiero resaltar una cosa, y lo debo decir como rector, desde que ha llegado este régimen, no hay manera de acceder a la información. Vale decir, nosotros no sabemos cuántos estudiantes tiene la Universidad Bolivariana, no lo sabemos. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNEFA? No lo sabemos. Las reuniones del CNU son en la UNEFA. Es un edificio como de 14 pisos, 13 pisos, no sé. Yo no la veo llena y es el edificio central. ¿Cuántos estudiantes tiene? No tenemos idea. Lo que sí puedo decirles, señores, con propiedad, es que cuando se empezó a crear este programa Alma Mater, la Universidad Simón Rodríguez incluía dentro de su matrícula los programas de extensión. Vale decir, que si usted dictaba en su universidad un curso de corte y costura o de repostería, esos alumnos estaban reflejados en la matrícula. Y eso sí me consta. O sea, eso no me lo contó nadie. Ahora bien, además de ello, hay otras acciones políticas de deslegitimación de las autoridades. El primer aspecto tiene que ver con el tema electoral. Crean una ley orgánica de educación un 14 de agosto en la madrugada del año 2009, en el que establece el voto paritario. El voto paritario pensando que esa era una buena estrategia para poder tomar por asalto y de verdad agarrar el castillo. Bueno, esa estrategia tampoco funcionó. Bueno, hubo una reacción muy fuerte en la capital, en la Universidad Central de Venezuela, y esa es una historia harta conocida por ustedes. Hubo un abocamiento de la Sala Constitucional que ha impedido hacer las elecciones. ¿Y cuál es la otra estrategia que vemos, no escrita pero es oficial? Están esperando que los rectores se mueran, renuncien o sean destituidos, para ellos nombrar ejecutivamente una autoridad, como hicieron ya en la Universidad Simón Bolívar. Ya lo hicieron. ¿Ah? Y además de corte militar, pero además alguien que no es del seno de la universidad, pero que tampoco tiene las credenciales académicas que requiere un vicerrector académico. Algo parecido quieren hacer con la UCLA, donde murió el rector. Han muerto otras autoridades rectorales y se están aprovechando de eso. Pero desde el año 2007, entonces descubrieron que el acoso que tenían no era suficiente. Y a partir del año 2007 han congelado los ingresos de gastos de funcionamiento. Y ahí es donde se produce la gran perversión y la gran estafa a las universidades por parte del gobierno, porque yo creo que no merece otro nombre. Porque te dicen, te doy dinero y te doy muchísimo más dinero que el año anterior y tú no trabajas
Entonces, ¿cómo es la política de Estado no escrita en materia presupuestaria? Te pido en marzo que me hagas un anteproyecto de presupuesto y te doy los lineamientos. O sea, no puedes soñar. No puedes decir yo quiero crear 10 carreras más dedicadas al agro en Mérida o en los Andes, porque no te van a dejar. Bueno, elaboras un anteproyecto de presupuesto. Lo presentas. Ese anteproyecto de presupuesto me imagino que debe servir para poder nivelar un videobin, no sé para qué otra cosa, porque ni siquiera para reciclar el papel porque quede empastado. Pero yo no sé qué hacen con eso. Pero entre gallos y medianoche te dicen en septiembre o en octubre, tienes una cuota presupuestaria que no conoce ni aprueba el CNU. Empieza a haber un desconocimiento de la ley. Y en esa cuota presupuestaria te estoy dando el 20-25% de lo que necesitas. El resto te lo va a dar con créditos adicionales. Cuando tú miras la cuota presupuestaria, te dicen, te vamos a dar la misma cantidad de dinero que el año pasado, porque mira, hay un problema mundial, el petróleo bajó, no tenemos dinero, las misiones necesitan, lo que sea. Pero te mantienen estable lo que significa gasto de funcionamiento. Si miramos el presupuesto, miremoslos en dos grandes vertientes. Uno que serían los gastos de personal, que incluye sueldo, salario, jubilado, las becas de los estudiantes, lo que se refiere a personas, o sea, lo que tienes que pagarle a la persona. Y otro componente es gasto de funcionamiento. De ese gasto de funcionamiento excluya los gastos sociales, salud para la comunidad, comedor universitario, transporte estudiantil, excluya eso. Bueno, y usted va a ver que cuando usted hace el presupuesto, eso lo demostró ya muy bien Transparencia, usted tiene entonces un 90% de presupuesto dedicado a sueldos y salarios y un 10% dedicado a gasto de funcionamiento, que es pago de reactivo, pago de equipo, de tecnología, de punta, lo que usted necesita en un laboratorio, el papel que necesita para trabajar en la administración, el desinfectante que necesita para limpiar el piso. Lo que se llama, lo más importante en una organización, en cualquiera, es la inversión en la producción. Bueno, aquí es aproximadamente un 10% cuando usted equilibra el presupuesto. Pero como hay tantos incrementos salariales, y te van a dar dinero a lo largo del año, cuando finalice el año que tú dices cuánto ejecuté por partida, entonces resulta que los gastos de funcionamiento en estos momentos están cercanos al 3% del presupuesto, en estos momentos. 3%. ¿Ustedes creen que una organización, una empresa de cualquier tipo, que dedique el 3% a lo que le es natural, a lo que le es inherente a esa empresa, pueda producir algo con solamente personas? Bueno, es lo mismo que pasa en el Hospital Universitario de los Andes. Usted tiene médico, pero no hay medicina. Usted tiene médico, pero no hay insumo. Usted tiene médico, pero no hay equipo. Es exactamente lo mismo. Entonces, pero ¿cuál es el discurso gubernamental? El año pasado te di 2 millardos, este año te di 10 millardos. ¿Cómo vas a decir que no te di dinero? Pero cuando tú revisas los 10 millardos, resulta que todos son producto de gastos de personal. O sea, es una aberración presupuestaria, pero que a nivel de discurso sirve. Pero ahora agréguele ustedes, señores, todas las limitaciones para el gasto. El dinero que le van a enviar para el gasto, se lo van a enviar a final de año para que usted no lo pueda gastar, como ocurrió este año. Nos mandaron el dinero en septiembre, octubre, para que podamos gastar. Ya no nos queda tiempo, hay que cerrar, te apuran con el cierre y te queda un saldo inicial de caja. Entonces te acusan, primero, de que te dieron más plata y te estás quejando. En segundo lugar, te dieron plata y no la gastaste. Bueno, ante la opinión pública, ¿cómo estamos quedando nosotros? Como las personas que estamos mal administrando un patrimonio. Por ello es que documentos como estos, que muestren de manera sistemática cómo es ese acoso y cómo es una política presupuestaria, va a permitir a toda la comunidad nacional conocer lo que está ocurriendo. Les mencioné solamente 2 aspectos importantes: el tema
de la persecución a los rectores es un tema bastante complicado, pero creo que lo estamos enfrentando bien. Y el otro tema es el tema electoral. Desde la Asociación Venezolana de Rectores, de la cual soy su vicepresidente, tenemos una postura bien clara. En primer lugar, no estamos de acuerdo con el voto tal como se plantea, en lo absoluto. Podemos entender que todos los sectores tengan alguna participación, pero no paritaria. Esto es una organización dedicada al mérito académico y bien lo define la ley de universidades, es una comunidad de intereses espirituales. Podemos entender que empleados, obreros voten en una proporción muy pequeña como ocurre en algunas universidades. Pero ¿dónde debe estar la verdadera participación? La participación no puede verse como el hecho de votar cada 4 años. Eso no es participación. Participación es que usted toda la semana en un consejo administrativo, como empleado, como obrero, usted pueda opinar sobre la ejecución presupuestaria. Pero en la área académica opinan los naturales en un consejo académico. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Hacia una reforma de la ley de universidades que nos permita tener un órgano legislativo, un órgano ejecutivo, pero en todo caso que usted tenga 2 consejos universitarios, uno académico que se encargue de la academia y uno administrativo que se encargue de la ejecución presupuestaria, en el cual la participación va a ser efectiva día a día. Pero además, señores, debemos resaltar con el tema electoral. Nosotros queremos elecciones. Quien les habla tiene 9 años siendo rector. Ni renuncio, ni me renuncian, ni me voy hasta que aquí no esté un rector electo democráticamente. Eso sí pueden escribirlo y tener seguridad de ello. Ninguno de los rectores de Averú va a renunciar si no hay un sustituto electo democráticamente. Y lo tercero es que debe haber un nuevo reglamento electoral, debe haber una nueva forma de elegir, pero que sea para todo el país, que realmente haya una democratización de las universidades y que haya lo que ellos llaman un rol protagónico, lo que dice el gobierno que debe haber en todas las universidades, debe haber participación, protagonismo de todo. Tiene que haber elecciones en la Universidad Militar. ¿Por qué el rector de la Universidad Militar lo escoge el presidente? ¿Por qué el rector de la UNEFA lo escoge el ministro? No, chicos, tiene que haber elecciones allí. Tiene que haber elecciones en la Clever Ramírez. ¿Usted cree que si en la Clever Ramírez hay elecciones, un profesor de la ULA va a ser rector? Yo no creo. Porque el rector de la Clever Ramírez es un profesor de la ULA. ¿Qué diferencia hay en ese caso con respecto a la Simón Bolívar? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Usted está interviniendo en su universidad también. Entonces tiene que haber un reglamento electoral para todas las universidades. Disculpen si fue extenso el comentario, pero quería expresar, sobre todo en nombre de la Asociación Venezolana de Rectores, en el cual están representadas algunas universidades, nuestro agradecimiento a todo este esfuerzo que se ha hecho en sistematizar la violación de los derechos humanos y cómo está afectando una autonomía universitaria que en este momento tiene rango constitucional. Y como tiene rango constitucional, esa autonomía universitaria está por encima de cualquier ley orgánica o cualquier ley especial. Vale decir que las decisiones de consejo universitario están por encima de un CNU. ¿Quién los mandó a colocar la autonomía universitaria en la Constitución? Ya que la colocaron, tienen que respetarla. También presentaron algunos casos particulares y observaciones que han hecho al respecto. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.